Bienvenidos. Trump acaba de elogiar públicamente la invasión estadounidense a México en el siglo XIX como un evento legendario y heroico. La indignación en México es total, pero lo que casi nadie está analizando es por qué Trump eligió este momento específico para glorificar el robo territorial más grande de la historia moderna de América. Bienvenidos. Soy economista y llevo más de 4 décadas estudiando cómo los imperios utilizan la narrativa histórica para justificar la dominación económica contemporánea. Lo que Trump está haciendo no es un error diplomático torpe, es una declaración deliberada de intenciones que revela exactamente cómo ve la relación entre Estados Unidos y México en 2026. Déjame empezar con los hechos históricos básicos, porque necesitas entender exactamente qué es lo que Trump está glorificando. Entre 1846 y 1848, Estados Unidos invadió México en una guerra de agresión que resultó en la pérdida de más de 2.4 millones de kilómetros cuadrados de territorio mexicano. Esto no fue una guerra defensiva. México no atacó a Estados Unidos. Fue una guerra de conquista territorial planificada y ejecutada deliberadamente por una nación expansionista que quería el territorio que México poseía: California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, la mayor parte de Colorado y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Todo eso era México. Todo eso fue arrebatado por la fuerza militar. El pretexto oficial para la guerra fue una supuesta agresión mexicana contra tropas estadounidenses en territorio disputado. Pero incluso en ese momento, muchos estadounidenses reconocieron que era una guerra manufacturada. El congresista Abraham Lincoln, que posteriormente se convertiría en presidente, desafió públicamente al presidente Polk a mostrar el lugar exacto donde supuestamente soldados mexicanos habían atacado a tropas estadounidenses en suelo estadounidense. Polk nunca pudo hacerlo porque ese lugar no existía. Las tropas estadounidenses habían sido enviadas deliberadamente a territorio que México reclamaba para provocar un incidente que justificaría la invasión. Ulysses Grant, que peleó en esa guerra y posteriormente también se convirtió en presidente, escribió en sus memorias que la guerra con México fue una de las más injustas jamás libradas por una nación más fuerte contra una más débil. Dijo que era un caso de una república siguiendo el mal ejemplo de monarquías europeas al no considerar la justicia en su deseo de adquirir territorio adicional. Esto es un general estadounidense, un presidente estadounidense, admitiendo que la guerra fue injusta y basada puramente en avaricia territorial. Estados Unidos pagó $15 millones a México por el territorio tomado bajo el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Esto se presenta a veces como si hubiera sido una transacción comercial, pero eso es absurdo. Cuando conquistas territorio por la fuerza y luego ofreces una fracción de su valor como pago, eso no es una venta, es un robo con insulto añadido. Para poner esos 15 millones en perspectiva, solo California tiene hoy un Producto Interno Bruto de más de 3.6 billones de dólares anuales. Es la quinta economía más grande del mundo. México recibió 15 millones por territorio, que ahora genera billones cada año. Ahora conectemos esto con lo que Trump dijo exactamente. En un evento público elogió la invasión como legendaria, describió a los generales estadounidenses que la lideraron como héroes, sugirió que fue un momento de grandeza estadounidense, y lo hizo precisamente en el momento en que está amenazando a México con aranceles, con intervenciones sobre migración, con ultimátums sobre fentanilo. No es coincidencia, es una señal deliberada. Trump está diciendo a México y al mundo que ve las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en términos del siglo XIX, en términos de poder bruto y subordinación forzada.
La reacción en México ha sido de indignación absoluta. La presidenta Claudia Sheinbaum emitió un comunicado condenando las declaraciones. Dijo que glorificar una invasión que causó sufrimiento masivo y despojó a México de más de la mitad de su territorio es profundamente ofensivo e inaceptable. El Congreso mexicano aprobó una resolución de condena. Medios de todo el espectro político mexicano han criticado las declaraciones. Hay llamados en redes sociales para protestas, para respuestas diplomáticas más fuertes, para contramedidas económicas. Pero aquí está lo que necesitas entender, que va más allá de la indignación moral justificada. Lo que Trump está haciendo es preparar terreno ideológico para políticas neoimperiales contemporáneas. Cuando glorificas conquista histórica, estás normalizando la idea de que Estados Unidos tiene derecho a tomar lo que quiere de países más débiles. Estás estableciendo que el poder hace el derecho, que la fuerza militar justifica dominación económica, que no hay límites morales a lo que una potencia puede hacer a sus vecinos. Déjame explicarte cómo esto se conecta con la economía política actual. México no es solo un vecino geográfico de Estados Unidos, es el principal socio comercial, superando incluso a China. El comercio bilateral supera los 800,000 millones de dólares anuales. Cadenas de suministro están completamente integradas. Productos cruzan la frontera múltiples veces durante procesos de manufactura. Esta integración económica profunda le da a México cierto poder de negociación que no tenía en el siglo XIX cuando fue invadido. Pero Trump está señalando que no reconoce ese poder de negociación como legítimo. Está señalando que ve a México fundamentalmente como territorio que Estados Unidos tiene derecho a dominar. Los aranceles que amenaza no son solo medidas económicas, son herramientas de subordinación diseñadas para forzar a México a aceptar políticas que benefician a Estados Unidos independientemente del costo para México. Y al glorificar la invasión del siglo XIX, Trump está diciendo que si México no coopera voluntariamente con su subordinación, Estados Unidos tiene precedente histórico para usar cualquier medio necesario. Ahora quiero hablar sobre cómo esta narrativa histórica ha funcionado durante casi 2 siglos para justificar relaciones desiguales. En Estados Unidos, la guerra con México raramente se enseña como lo que fue, una guerra de conquista agresiva. Se presenta a menudo como parte de la expansión inevitable de Estados Unidos, como destino manifiesto, la idea de que Estados Unidos tenía derecho divino o histórico a expandirse de costa a costa. Esa ideología fue diseñada específicamente para justificar robo territorial y genocidio de pueblos indígenas. En México, por contraste, la guerra se enseña como un trauma nacional definitorio. Hay un monumento a los niños héroes, jóvenes cadetes que defendieron el castillo de Chapultepec contra tropas estadounidenses y murieron en lugar de rendirse. La pérdida del territorio es vista como una herida que nunca ha sanado completamente. Cada mexicano aprende en la escuela sobre el territorio perdido. Es parte fundamental de la identidad nacional y del escepticismo histórico hacia Estados Unidos. Cuando Trump glorifica la invasión, no solo está ofendiendo sentimientos mexicanos, está tocando deliberadamente la herida histórica más profunda en la relación bilateral. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un presidente estadounidense que supuestamente quiere negociar con México sobre migración y comercio elegiría deliberadamente el lenguaje más ofensivo posible sobre el episodio más doloroso de la historia compartida? La respuesta, creo, es que Trump no busca negociación entre iguales, busca imposición de términos desde una posición de fuerza. Quiere que México acepte sus demandas sobre migración, sobre fentanilo, sobre comercio,
no porque sean mutuamente beneficiosas, sino porque Estados Unidos es más fuerte y México debe obedecer. La glorificación de la invasión del siglo XIX es una forma de recordarle a México que la fuerza bruta sigue siendo una opción si la coerción económica no funciona. Ahora déjame explicarte por qué esta estrategia probablemente fracasará y por qué ese fracaso podría tener consecuencias enormes. México en 2026 no es México en 1846. No es un país débil y desorganizado que acaba de salir de la independencia colonial. Es una economía industrial moderna, la 10ª más grande del mundo. Tiene alianzas internacionales, tiene opciones y, más importante, tiene una población que ha sido educada durante generaciones sobre el trauma del siglo XIX y que está absolutamente lista para resistir cualquier intento de repetir ese patrón. Sheinbaum no puede ceder ante Trump sin pagar un costo político devastador internamente. Si parece que está aceptando subordinación a un Estados Unidos que glorifica haber robado la mitad del territorio mexicano, perdería apoyo masivo. Cualquier líder mexicano que aceptara eso sería visto como traidor. Así que las declaraciones de Trump, lejos de debilitar la posición negociadora de México, la fortalecen al hacer políticamente imposible para Sheinbaum hacer concesiones significativas. Pero hay otra dimensión de esto que es aún más importante. Las declaraciones de Trump están siendo observadas por toda América Latina y más allá. Cada país de la región tiene su propia historia de intervención estadounidense. Cuba, Puerto Rico, Panamá, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Granada. La lista de países donde Estados Unidos ha intervenido militarmente o ha orquestado cambios de régimen es larga. Cuando Trump glorifica la invasión a México, está recordando a toda América Latina cómo Washington realmente ve la región. El resultado predecible es que más países latinoamericanos buscarán distanciarse de Estados Unidos y construir relaciones alternativas. China está ofreciendo inversión sin condicionalidad política. Rusia está ofreciendo cooperación en seguridad energética. Los BRICS están ofreciendo sistemas de comercio que no dependen del dólar. Cada vez que Trump actúa como imperialista del siglo XIX, hace esas alternativas más atractivas. Déjame contarte algo sobre la reacción específica en México que creo que es muy reveladora. No es solo que políticos y medios condenaron las declaraciones. Ha habido una respuesta popular masiva en redes sociales, en conversaciones cotidianas, en protestas. Hashtags sobre el tema han dominado Twitter mexicano durante días. Hay memes, arte, videos, todo expresando indignación, pero también determinación de no ser intimidados. Lo que esto demuestra es que Trump ha tocado algo profundo en la psique nacional mexicana. No es solo política de alto nivel, es personal para millones de mexicanos que sienten que su país está siendo insultado y amenazado. Y esa energía popular es exactamente lo que Sheinbaum puede movilizar para resistir presiones estadounidenses. Cuando tu población está unificada en indignación contra amenazas externas, tienes mucho más espacio político para tomar posiciones firmes. Ahora quiero analizar esto desde una perspectiva de teoría económica, porque creo que hay lecciones importantes aquí sobre poder y dependencia. La teoría económica neoclásica sugiere que el comercio es mutuamente beneficioso y que países interdependientes tienen incentivos para cooperar, pero esa teoría asume relaciones entre iguales. Cuando hay asimetría de poder masiva, el comercio puede convertirse en herramienta de dominación. Estados Unidos ha usado históricamente el acceso a su mercado como palanca para extraer concesiones políticas de países más pequeños. Si México quiere vender a Estados Unidos, tiene que aceptar ciertas condiciones,
Esa ha sido la lógica durante décadas, pero hay un límite a cuánto puede funcionar esa estrategia. Si las demandas son tan onerosas que México decide que es mejor sufrir económicamente que aceptarlas, entonces la palanca pierde efectividad. Y las declaraciones de Trump sobre la invasión del siglo XIX están acercando a México a ese punto. Están haciendo que resistir se convierta no solo en una decisión económica, sino en una cuestión de dignidad nacional. Y cuando tienes que elegir entre prosperidad económica a corto plazo y dignidad nacional, muchos países eligen dignidad. Ese es el cálculo que Trump evidentemente no comprende. Déjame hablar sobre las implicaciones de esto para el sistema internacional más amplio. Estamos en un momento de transición de un orden unipolar dominado por Estados Unidos a un orden multipolar donde hay múltiples centros de poder. Esa transición es inevitable dado el ascenso económico de China, la resistencia de Rusia, la creciente asertividad del sur global. La pregunta es si esa transición será relativamente pacífica o violenta. Trump, con su glorificación del imperialismo del siglo XIX, está empujando hacia una transición más conflictiva. Está señalando que Estados Unidos no aceptará su declive relativo pacíficamente, que está dispuesto a usar fuerza o amenaza de fuerza para mantener dominación. Eso hace más probable que otros países vean a Estados Unidos como amenaza que debe ser contenida en lugar de como socio con quien se puede cooperar. China está observando todo esto y tomando notas. Cada vez que Trump insulta a México, cada vez que amenaza a América Latina, Beijing gana influencia sin hacer nada. China no necesita invadir países o glorificar conquistas históricas, solo necesita ofrecer relaciones respetuosas y comercio mutuamente beneficioso. En comparación con Trump glorificando robos territoriales, China luce extremadamente razonable. Y el resultado práctico es que América Latina se está alejando de la órbita estadounidense más rápido de lo que habría ocurrido de otra manera. Brasil bajo Lula está profundizando relaciones con China y desafiando abiertamente políticas estadounidenses. México está diversificando sus relaciones comerciales. Incluso países tradicionalmente alineados con Washington están reconsiderando sus opciones. Trump está logrando exactamente lo contrario de lo que supuestamente quiere. Ahora quiero hablar sobre la dimensión de clase de todo esto porque creo que es crucial para entender quién realmente se beneficia de las políticas de Trump. Cuando Trump glorifica la invasión del siglo XIX, no está hablando en nombre de trabajadores estadounidenses comunes. Está hablando en nombre de un proyecto nacionalista que beneficia principalmente a élites corporativas que quieren acceso irrestricto a recursos y mercados mexicanos en sus términos. Los trabajadores estadounidenses no ganan nada de una relación hostil con México. De hecho, pierden. Cadenas de suministro interrumpidas significan pérdidas de empleos en Estados Unidos, tanto como en México. Precios más altos por productos importados dañan a consumidores estadounidenses. Una crisis migratoria causada por políticas estadounidenses agresivas crea presiones que afectan a comunidades fronterizas, pero las corporaciones que quieren forzar a México a aceptar condiciones laborales y ambientales más débiles, que quieren acceso a recursos naturales mexicanos sin restricciones, que quieren poder mover capital libremente mientras restringen movimiento de trabajadores, esas corporaciones sí se benefician de un México subordinado. El nacionalismo agresivo de Trump sirve intereses de clase específicos, aunque se presente como defensa del pueblo estadounidense. Del lado mexicano también hay una dimensión de clase importante. Las élites empresariales mexicanas que están profundamente integradas con capital estadounidense están aterrorizadas por la posibilidad de una ruptura real en las relaciones.
Quieren que Sheinbaum encuentre una manera de apaciguar a Trump sin perder demasiada credibilidad internamente. Pero trabajadores mexicanos, campesinos, sectores populares están mucho más dispuestos a aceptar costos económicos si significa defender soberanía y dignidad nacional. Esa tensión interna en México es algo que Sheinbaum tiene que navegar cuidadosamente, pero las declaraciones de Trump sobre la invasión hacen más fácil para ella movilizar apoyo popular para resistencia. Cuando élites empresariales presionan por concesiones, ella puede señalar que Trump está glorificando el robo del territorio mexicano y preguntar si México debe recompensarlo por ese insulto cediendo más soberanía. Déjame contarte algo sobre cómo esto se está jugando en medios estadounidenses, porque creo que es revelador de actitudes más amplias. La cobertura ha sido mínima comparada con la atención que esto ha recibido en México. Los medios estadounidenses que lo han cubierto generalmente lo presentan como otro ejemplo de Trump siendo políticamente incorrecto o diplomáticamente torpe. Casi nadie está analizando las implicaciones más profundas o reconociendo cuán ofensivas son esas declaraciones. Esa falta de comprensión refleja una ignorancia más amplia en Estados Unidos sobre historia latinoamericana y sobre cómo políticas estadounidenses son percibidas en la región. La mayoría de estadounidenses no sabe que su país invadió y conquistó la mitad de México. No saben sobre docenas de otras intervenciones en América Latina. No entienden el resentimiento histórico que esas acciones han creado. Esa ignorancia es conveniente para élites que quieren continuar políticas imperiales sin escrutinio doméstico. Si el público estadounidense entendiera realmente la historia de intervenciones estadounidenses en América Latina, podría cuestionar políticas actuales más efectivamente. Pero mientras esa historia permanezca desconocida, es más fácil presentar a países latinoamericanos como el problema y a Estados Unidos como simplemente defendiendo sus legítimos intereses. Ahora quiero hablar sobre qué podría pasar a continuación porque creo que estamos en un momento peligroso. Trump ha creado una situación donde retroceder sería visto como debilidad. Sheinbaum está en posición similar. Ningún lado puede ceder fácilmente sin pagar costos políticos significativos. Eso crea potencial para escalada que ningún lado realmente quiere, pero que puede ocurrir de todos modos. Los escenarios posibles van desde relativamente benignos hasta muy preocupantes. En el mejor caso, ambos lados encuentran una manera de declarar victoria parcial mientras dejan de lado las provocaciones más extremas. Trump puede imponer algunos aranceles simbólicos y declarar que está siendo duro. Sheinbaum puede implementar algunas medidas sobre migración y declarar que está cooperando como socia, pero no como subordinada. Ambos guardan las apariencias y la vida continúa. Pero hay escenarios peores. Si Trump realmente implementa aranceles masivos como ha amenazado, México responderá con contramedidas. Eso podría espiralar en una guerra comercial real que daña ambas economías. O si Trump continúa glorificando la invasión del siglo XIX y escalando la retórica, podría generar tal indignación en México que Sheinbaum sienta presión popular para tomar medidas más drásticas, reducir cooperación en seguridad fronteriza, buscar acuerdos comerciales alternativos agresivamente, posiblemente incluso nacionalizar ciertos activos estadounidenses en México como respuesta simbólica. No predigo que eso vaya a pasar necesariamente, pero las dinámicas que Trump ha puesto en movimiento hacen esos escenarios más probables de lo que eran antes, y la responsabilidad de esa escalada recae completamente en quien decidió glorificar una invasión que causó trauma masivo. Déjame cerrar con una reflexión sobre qué nos dice todo esto
sobre el momento actual en la historia global. Estamos viendo el choque entre dos visiones completamente diferentes de cómo deben organizarse las relaciones internacionales. Una visión, representada por Trump, es básicamente del siglo XIX. Cree en poder desnudo, en que el fuerte tiene derecho a dominar al débil, en que la historia de conquista debe ser glorificada, no cuestionada. La otra visión, cada vez más articulada por países del sur global, insiste en soberanía, en relaciones entre iguales, en derecho internacional que aplica a todos. México, bajo Sheinbaum, está defendiendo esa segunda visión. No está diciendo que México es más fuerte que Estados Unidos. Está diciendo que México tiene derecho a ser tratado con respeto independientemente de diferencias de poder. La pregunta para este siglo es: ¿cuál visión prevalecerá? ¿Regresaremos a lógica imperial del siglo XIX, donde el poder hace el derecho? ¿O construiremos un orden internacional genuinamente basado en igualdad soberana? La respuesta determinará si viviremos en un mundo de cooperación creciente o de conflicto creciente. Y aunque Trump cree que está proyectando fuerza al glorificar conquista histórica, en realidad está revelando la debilidad fundamental de un imperio en declive que no puede imaginar relaciones excepto en términos de dominación. Esa es una debilidad que eventualmente será su ruina.